Un alerta tecnológico es un producto que tiene como objetivo divulgar los aspectos claves impactantes que se están generando a partir de un cambio resaltante en un determinado sector, tecnología, desarrollo, producto, servicio, proceso o competidor. ¿Cuál es su importancia en la vigilancia tecnológica? El alerta tecnológico permite establecer un mecanismo de información constante, reciente, relevante y específico sobre el entorno vinculado a un producto, a un servicio, a un proceso o a un sector que querramos analizar en nuestra organización, a través de la cual es posible fomentar la cultura del monitoreo científico como una tarea que forme parte de la organización en general. ¿Qué pasos debo seguir entonces para generar un alerta tecnológico? En principio, la presentación introductoria del factor clave de vigilancia o el factor crítico de vigilancia. Determinamos el alcance de ese estudio, identificamos las publicaciones científicas más recientes sobre el tema, los desarrollos tecnológicos o patentes solicitadas y concedidas, determinamos la actividad comercial más destacada, importaciones, exportaciones, mercado, identificamos novedades, eventos y noticias y consideramos las decisiones de carácter político, legal, social o ambiental vinculadas a esto para realizar los análisis, conclusiones y recomendaciones correspondientes. ¿Qué pautas entonces debo seguir para realizar este tipo de análisis? En primer lugar, debe establecerse claramente el objeto de estudio. En segundo, tener claro cuál es la finalidad de la información y para qué la voy a utilizar. Fijar la periodicidad o frecuencia con la cual se requiere esta información y establecer como cuarto punto muy importante una fotografía en el tiempo, es decir, un espacio en cuanto a las fechas y horas de búsqueda, ya que hay bases de datos que cambian inclusive minuto a minuto y hay que dejar muy claro para tanto el que pide la información como para la generación del producto cuál es el estatus en el tiempo de esa información que estamos generando. En quinto lugar, tenemos segmentar las bases de datos que vamos a utilizar conforme al tipo de información y finalmente hacer los análisis que comprende el tipo de búsqueda que hemos realizado y que se construya un producto que sea atractivo tanto para el que lo va a leer como para el que va a tomar las decisiones finales. A continuación vamos a ver un breve ejemplo de cómo podremos realizar un alerta tecnológico. En este caso escogimos el tema sobre un nuevo material. Brevemente realizaríamos una introducción en ese documento sobre este tema, qué tipo de material es, cuáles son sus características más importantes, a qué se refiere, qué elementos tiene, qué usos y aplicaciones. Posteriormente podríamos colocar aquellas palabras claves que indican cómo realizamos las búsquedas, cuáles fueron las combinaciones que hicimos y qué encontramos con cada una de ellas. A continuación colocaríamos los resultados correspondientes a las investigaciones científicas por gráficos y tablas que nos ayuden a establecer cuáles son las principales investigaciones que se han generado sobre este nuevo material para el momento y el periodo que establecimos de estudio. Luego, la información sobre las patentes. ¿Cuáles son esos desarrollos tecnológicos que se están generando en este tiempo para ese nuevo material? A continuación, si existe información sobre noticias nacionales e internacionales relevantes sobre ese tema y posteriormente, dependiendo del objetivo de la alerta, podemos incluir las estadísticas comerciales y la información que nos permitirá establecer relaciones con posibles socios o aliados.